bienvenidos a la Sala de Exposiciones Manuel Belgrano. Estamos muy contentos de recibirlos hoy y la verdad que estamos de celebración porque son 10 años de trabajo continuo del Departamento de Acción Cultural. La verdad que es un grupo de trabajo fantástico que yo lo estoy conociendo hace 7 meses que estoy en el cargo. La verdad que venimos haciendo muchísimas actividades y este es como un mimo que nos hacemos a nosotros mismos porque la verdad 10 años de trabajo no pasan muy a menudo y muchas veces con la vorágine no nos detenemos a pensar lo que venimos haciendo, los logros alcanzados y los próximos desafíos que están por venir. Estoy agradecido a la presencia de la señora María Eugenia Villa, amiga y directora de la Biblioteca Esteban Echeverría de este palacio, del historiador Eduardo Lázari, también que ellos dos como historiadores nos van a poder ilustrar con mayor lujo de detalles la vida y obra de Manuel Belgrano, prócer de la República Argentina y con quien nosotros nos ocupamos de, nombrar y auspiciar todo lo que sale de aquí de esta sala de exposiciones porque él tuvo un rol muy preponderante en lo que fue el aporte y el apoyo a la cultura nacional. Así que sin estirar mucho más esta introducción, les agradezco a todos la presencia y continuamos. Gracias. Bueno, para mí es un honor la convocatoria, participar en un evento de esta legislatura, siempre acostumbrada a estar en la biblioteca, en mi rol ahí de directora, pero colaborar con los compañeros de la sala de exposiciones, de Claudia Camps, que es su responsable, gracias también Juan por la convocatoria y obviamente un placer con Eduardo acá, que lo conozco desde hace años. También he leído muchas cosas de él, he participado en algunas visitas guiadas que alguna vez habrá organizado, ¿no? Recuerdo. Bueno, cuando los chicos me invitaron, los compañeros, se me vinieron muchas ideas a la cabeza y pregunté un poco de qué iba a hablar Eduardo para no repetirnos. Y entonces traté de pensar un poco en esta experiencia de cómo hacemos para los profesores muchas veces para dar clase en la escuela y explicar la complejidad que tienen los personajes de nuestra historia. Y pensé un poco en retomar estas ideas de a ver qué leía Belgrano, qué estudiaba Belgrano, cómo se había formado, ¿no? Sin caer en la biografía de Villiquen, que en algún momento habremos leído todos, o en cualquier enciclopedia, pero pensé en esto de ir desde los orígenes de Belgrano y, bueno, más o menos comentar cómo fue su proceso formativo. Belgrano estudió las primeras letras en Buenos Aires y después, por una decisión familiar, hizo su segunda etapa formativa y el proceso de formación universitaria en España. Y le tocó, sin más ni menos, vivir la Revolución la Revolución Francesa estando en calidad de estudiante, ¿no? Él tenía 19 años cuando la Revolución Francesa se expandió primero en el Viejo Mundo y en ese momento, además de estar en calidad de estudiante, Belgrano era muy afín y muy habitué a un montón de salones en España, en Madrid, en donde se debatían y se leían, por ejemplo, Campomanes, Jovellanos, y se pone en contacto con un montón de ideas económicas. Él se termina graduando de abogado y cuando vuelve a la República, bueno, en ese momento era todavía Virreinato del Río de la Plata, vuelve con un cargo, es nombrado secretario del Consulado, que era un organismo que era un poco el espejo del Consejo de Indias que funcionaba en España, y tiene como ahí una primera, digamos, sorpresa, si se quiere, porque advierte que este nuevo organismo que se creaba, que él pensaba que iba a ser un organismo en el que iba a poder plantear ideas económicas nuevas. Él había estado en contacto con la fisiocracia, con una escuela económica que ya ponía en jaque o que empezaba a pulsear con el mercantilismo, que era el sistema que sostenía España dentro de lo que era el proceso de colonización.
y en esta idea de modernizar, advierte que quienes van a acompañarlo en este cargo, o sea, en este consulado, son comerciantes. Y él es bastante cruel, bastante realista con la definición que hace de estos comerciantes, y dice, advertí que eran comerciantes que iban a comprar a 4 para vender a 8, que es lo que sabían hacer. Y entonces podríamos decir que esta primera etapa de él como funcionario público, o sea, ya saliendo de la etapa de estudiante, pasando directamente a un cargo perpetuo que le dan, que es el de secretario del consulado, que empieza a ejercer en 1794 a su regreso, tiene una experiencia bastante frustrante en cuanto a que no puede plasmar muchas de sus ideas, pero esas ideas, de todos modos, las escribe en memorias, en anales que hacía el consulado, y él detecta, es capaz que un ejercicio interesante ponerse en contacto con algunas, no todas, porque escribe 15, en total 15 memorias, detecta los problemas y escribe las soluciones. Y una de las soluciones, y no me voy a detener mucho en esto porque tal vez Eduardo hable de esto, es la creación de escuelas. Él dice que para poder implementar un nuevo sistema económico, o sea, su matriz de pensamiento inicial es a través de la economía política, si se quiere. Antes de convertirse en un político, él es un profesional, uno de los pocos profesionales que hubo, un profesional de la economía, es un economista que viene a brindar sus aportes y sus conocimientos en un sistema que ya está perimido y está caduco, ¿no? En un virreinato que se caracteriza por tal vez esta legislación de Indias que es antigua y que a su vez tiene de contrapartida, o el revés de la trama también es el contrabando. En esta complejidad es en donde le toca actuar a Belgrano como hombre público. Hasta que vienen las invasiones inglesas, ¿no? Y vuelvo un segundo para atrás. Estas escuelas él las piensa como parte de un engranaje económico, escuelas de náutica, de matemática. Él piensa que tiene que haber una etapa formativa y entiende que hay una carencia de profesionales en estos aspectos. Entonces, para enmarañar bien la cuestión económica y plantear estas ideas fisiocráticas, tiene que haber primero escuelas específicas, ¿no? De artes, oficios, o sea, lo piensa así. Pero bueno, las autoridades, el virrey en ese momento deciden que no es el momento, y él hace una crítica con palabras bastante claras. Dice, voy a leerlo especialmente, dice, los españoles conocían la justicia y la utilidad de estos establecimientos en América, hablando de las escuelas, pero aún así se oponían a ellos, errados, a mi entender, en los medios de conservar las colonias. Y acá tenemos una definición bastante clara. O sea, Belgrano está diciendo que la promoción cultural, en este caso el crecimiento que podía darse a nivel cualitativo en los ciudadanos de esa Buenos Aires todavía virreinal, a partir de la apuesta económica y de la inversión en establecimientos, obviamente España los rebota porque su afán es mantener el sistema colonial. Así que pueblos libres y educados están en contraposición con pueblos dominados y, bueno, sometidos por este sistema. Por otro lado, hay en la autobiografía, traje los libros de la biblioteca que así respiran un poco. En la autobiografía, Belgrano también dice que tal vez de su experiencia de estudiante, siempre trae en sus reflexiones esta etapa de haber sido estudiante, por eso creo que también apuesta tanto a la educación. Dice que en realidad lo que más aprende en Europa, o lo más productivo de esta etapa en Europa, es haber aprendido otros idiomas. Porque aprendiendo otros idiomas tenía la llave para leer textos que todavía en ese momento no habían sido traducidos, y aparte de leerlos desde el original, ¿no? Y después él se toma el trabajo de traducir. Por ejemplo, traduce La despedida de Washington y hace un prólogo que es muy interesante sobre estas ideas. Traduce Pensamiento de Quesnay de la fisiocracia directamente. Es decir, él intenta que esta experiencia no quede solamente en un hombre que reflexiona y está encerrado en un cargo público, sino difunde a través de estas traducciones. Por ejemplo, la traducción de las ideas económicas, recién él dice que por falta de tiempo, y después veremos por qué, recién la puede ser en 1813, pero que en realidad la había escrito hace mucho tiempo antes. Lo que pasa es que obviamente también a nuestro querido Belgrano le tocó ser militar.
Y algo que me sorprendió leyendo estos días, preparando esto, es que nosotros siempre tendemos, de hecho lo repetimos mucho en los manuales escolares, está esta cuestión de que, bueno, por ser un hombre político, a partir de mayo de 1810, Belgrano asume un cargo militar que es, su primer designación es al mando de la expedición al Paraguay, pero en realidad ya en época de su cargo virreinal como secretario del consulado, él había aceptado un cargo honorario, creo que en 1797, que fue a cargo de una milicia, de las milicias urbanas, ¿no? Creo que era sargento honorario de las milicias urbanas, capitán honorario de las milicias urbanas. Y en ese cargo no pasa nada, pero un día en 1806 hay un primer cañonazo en las invasiones inglesas. Entonces ahí él descubre y hace una gran autocrítica, también está en la autobiografía, de su poca preparación militar. Dice, yo tenía este cargo, pero la verdad es que no tenía... Entonces busca enseguida alinearse, alistarse como corresponde, dice que concurre al fuerte, que encuentra un desbande general, que las milicias no querían las milicias urbanas no querían pelear en la campaña que se le habían plantado al virrey. Y frente a todo este desborde y esta falta de organización y digamos, la poca autoridad que podía imponer en ese momento el virrey, en un sistema que, como dijimos, ya estaba bastante caduco, pero seguía sosteniéndose, en todo esto él decide no jurar, toma una decisión que nosotros conocemos, que es no jurar fidelidad al invasor, y se mueve a la banda oriental, se va de esta Buenos Aires y sí participa en la defensa de Buenos Aires, donde obtiene un cargo nuevamente y ahí se encarga, digamos, de formarse y hace como esta autocrítica, digamos, le pone el cuerpo a esta autocrítica e intenta formarse para poder responder como corresponde. Inclusive es interesante también porque por sus conocimientos en inglés, estos idiomas, él participa en el momento de la rendición de los ingleses y bueno, interactúa con Crawford, que es uno de los invasores, ¿no? Que había venido en el segundo intento. Bueno, viene mayo de 1810 y lo tenemos a Belgrano dentro de esa primera junta como un vocal. Y yo quiero detenerme solamente en dos cuestiones que a mí me parecen interesantes a nivel cultural, si se quiere, pensando en una cultura de un país que se está formando desde la mirada de un funcionario que viene del sistema anterior y que traspasa al nuevo, digamos, esta nueva etapa en el proceso independiente, en el proceso emancipatorio que luego va a terminar en la independencia en el 16. Me parece que es interesante esto. En esa primera expedición militar a Paraguay, Belgrano se pone en contacto, tal vez por primera vez en forma presencial, cuerpo a cuerpo, con población originaria. Y establece ese reglamento de las 30 misiones. Nosotros lo pusimos en la vitrina de los documentos del archivo de Belgrano. Y en eso me quiero detener un momentito ahí. Esta mirada, este primer, digamos, acercamiento que tiene Belgrano a la población, a las poblaciones naturales, como él les decía, determina algo que es simultáneo a lo que está determinando también Artigas y a lo que determina Castelli en el Alto Perú, o sea, en tres frentes distintos, que es la liberación de las condiciones, digamos, la denuncia de las condiciones en las que viven estos pueblos originarios, tal vez en un claro mensaje de comunicarle a esa Junta de Buenos Aires, ya establecida en 1810, que el país no es solo Buenos Aires y el puerto, sino que hay un país que no se estaba mirando, que no se estaba considerando. Y en este reglamento de los pueblos originarios, o en este reglamento que hace sobre las 30 misiones, establece pautas muy claras respecto de la igualdad civil, de la libertad física, de la libertad económica, de que los pueblos originarios, en este caso los guaraníes mayoritariamente, deben disponer de sus propiedades y de sus bienes, que se les tiene que dar elementos de labranza, que se les tiene que proveer de semilla hasta tanto la puedan obtener por sí mismos. Habla del establecimiento de escuelas en estos lugares y habla de algo que me parece también excelente traerlo, que es las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, es el fin de la servidumbre, el fin del tributo indígena. En simultáneo, digo, está pasando también en el Alto Perú con Castelli y está pasando también con la movida de Artigas en la banda oriental. Evidentemente había una comunicación
podemos pensar en el plan de operaciones de Moreno como un elemento aglutinador de estos pensamientos, de estos hombres de acción. Pero hay una cuestión que es lo del derecho laboral, y es muy claro lo que dice Belgrano. Dice, no se le puede pagar en especies a los naturales, hay que pagarles en efectivo, que era algo muy común, que inclusive trascendió luego después de la época de Belgrano, ya en épocas de las autonomías provinciales era muy común que a los trabajadores se les pague en bonos o en vales para determinados almacenes. Y por otro lado también plantea que será penalizado con la pena de muerte todo empleador que utilice el castigo físico para con sus trabajadores. Por supuesto que el reglamento de Belgrano, que sobre estas 30 misiones, no fue aprobado por la Junta de Buenos Aires, pero sí fue retomado por Alberdi cuando plantea las bases de la Constitución Nacional en 1853. Es el primer reglamento que tiene espíritu constitucionalista, si se quiere. Y estamos en diciembre de 1810, muy cerca del movimiento de Mayo. Y la otra cuestión que quiero traer también en esta mirada, tal vez podríamos juzgar integracionista que hace Belgrano respecto de las poblaciones originarias, es la moción que hace el 6 de julio de 1816, mientras que se está debatiendo el Congreso en Tucumán, de establecer una monarquía limitada, pero a cargo de un inca. Y no es cualquier inca, porque también en los manuales está esta cosa suelta de que, bueno, Belgrano un día, como algo alocado, plantea una monarquía incaica. Primero que no es alocado porque estamos en época de la restauración monárquica en Europa post-Napoleón. Así que la forma monárquica era la forma más extendida en ese momento. Había una monarquía en Brasil, los reyes de Portugal habían venido a instalarse en Brasil. Y por otro lado, porque colocar a un inca significaba para Belgrano ganarse o intentar integrar estos territorios del Alto Perú, en este caso, muy cercanos al Virreinato del Perú, que estaban en pugna, que militarmente no habíamos tenido ninguna... Bueno, hubo acciones como Salta y Tucumán, pero digamos eran territorios que estaban en pugna y estaban absolutamente del otro lado, es decir, que había que tratar de ganar la simpatía para poder atraerlos en esta integridad que quería territorialmente Belgrano, que es la patria grande que también plantea en San Martín, ¿no? O sea, es esta construcción de un bloque continental. Y no cualquier inca, poner al hermano de José Gabriel Condorcanqui, es decir, poner al hermano de Tupac Amaru II, ese Tupac Amaru que en 1781 había sido descuartizado en Cusco, en la Plaza de Armas. Y esto es tal vez un signo interesante, ¿no?, para considerar, porque, y voy a cerrar con esto, porque creo que desde esta postura se marcan claramente los dos tipos de revolución y tal vez los dos tipos de país que se podían haber construido o que pudimos construir ahí en la previa de la declaración de la independencia. Un país que solo mira a Buenos Aires y que se podría haber llamado Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, esa declaración de la independencia es sobre un territorio que se denomina Provincias Unidas de Sudamérica, y también porque a Buenos Aires le alcanzaba solo con el Río de la Plata, pero hay otros hombres que están haciendo esa revolución y esa independencia que siguen mirando la patria grande, que siguen mirando que hay que integrar el territorio. Y uno podrá juzgar si eso es funcional a los intereses de Inglaterra, pero creo que claramente sabemos que si se hubiese conformado un bloque como el que Belgrano y San Martín aspiraban, Güemes, Artigas también querían ese país grande, hubiese sido mucho más difícil que los avatares económicos que vinieron, inclusive pienso en el acuerdo Roca-Runciman, pienso en un montón de acuerdos que se establecen con potencias internacionales sin ni siquiera mirar las condiciones materiales que tiene nuestro país o en desmedro de los pueblos que lo habitamos. Es muy interesante pensar que ese es un momento rupturista, que podríamos haber construido un bloque continental, que más allá de los resultados militares hay una intencionalidad de Belgrano y que es con los pueblos originarios adentro. Para Belgrano es con los más humildes. Me atrevería a decir que cuando crea escuelas piensa en lo mismo, piensa en cómo integrar a estas poblaciones, que las homologa un poco con las poblaciones pobres
hasta inclusive con el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad, que es un lugar absolutamente marginal en esos principios del siglo XIX. Entonces, quería traer esta reflexión. Me parece que Belgrano es uno de esos hombres que no solamente crea la bandera, esa bandera que tiene un sol incaico, no por casualidad, porque está pensando en un país grande, en un país que no cierra solamente con el puerto, sino que tiene que tener aspiraciones de bloque regional y continental para hacerle frente también a los problemas que había en la época. Así que bueno, me agradezco nuevamente el uso de la palabra en este ejercicio que quise hacer muy humildemente. Muchas gracias. Quiero aclarar que no soy licenciado, y la exageración de la legislatura de haberme nombrado personalidad destacada de la cultura, bueno, habría que pensar un poco en ese tipo de homenajes. Pero bueno, la figura de Manuel Belgrano es sin duda una figura que por un lado completa un ciclo histórico muy relevante porque él nace en 1770 con dos hechos que rodean ese nacimiento. Uno es la expulsión de los jesuitas, que desarmaron un sistema de gobierno sumamente eficiente que se había establecido en alianza entre la Iglesia y la monarquía española, y que había generado, como decía María Eugenia, algunas situaciones como por ejemplo que ya desde el principio de la llegada de los españoles a América se determinó que los indios tenían alma, que esto hoy parece una brutalidad, pero los negros no tuvieron almas hasta entrado el siglo XIX, ¿no? Parece mentira esto, pero ahí un poco eso alteró el proyecto colonial, el proyecto imperial de los españoles, porque iban a tener relación con hombres a los cuales iban a tener que hacer trabajar y no con esclavos, no con gente que estaba al servicio sin posibilidad de, digamos, discutir. Esto es interesante. Belgrano nace luego de que se expulsan los jesuitas. España no fue capaz de reemplazar el sistema jesuítico, que en el caso del Virreinato del Río de la Plata, que es creado para ver si se encuentra una forma política para aguantar ese sistema que se derrumba a pesar de que había una frase que se usaba en esos tiempos: 200 franciscanos no hacían un jesuita, y de hecho las misiones se derrumban en el tiempo de que Belgrano nace aquí en Buenos Aires. Y ese Virreinato del Río de la Plata, un dato que es muy, muy impresionante: vivían en las misiones la misma población que vivían en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con lo cual, tener desordenado el gobierno de la mitad de la población no fue un tema que los españoles pudieron manejar adecuadamente. Belgrano nace es muy curioso, ¿no? Porque nuestra Junta de Mayo, la Junta del 25 de mayo de 1810, es la única en todo el imperio español americano que tiene dos catalanes, que son Larrea y Mateu, que tiene dos descendientes directos de italianos, que son parientes entre sí, que son Castelli y Belgrano, bueno, después se lo arma como una representación social de lo que era la Buenos Aires de ese entonces. De hecho, nace como Junta Gubernativa de la capital del Río de la Plata. Después, rápidamente, quizá haciendo como gala de nuestro espíritu exagerado, nos proponemos desde Buenos Aires manejar todo el virreinato. Pero el 25 de mayo se dijo: somos la Junta de la capital. Ese fue el primer nombre de la Junta de Mayo. Belgrano se destaca desde el principio en una familia muy numerosa, eran 16 hermanos, y él se destaca por dos condiciones que ya sus hermanos, es una verdadera lástima que no estén publicados modernamente todo lo que escribió Belgrano,
No están las obras completas de Belgrano como tenemos las obras completas de Sarmiento, de Joaquín González, publicadas, es una ausencia importante. María Eugenia nombraba Alberdi y tampoco nunca se hizo el trabajo de compilación de las obras completas, hay obras escogidas de Alberdi, porque ahí aparecen dos detalles de Belgrano que son, del carácter de Belgrano que son formidables. El primero es su piedad, es un hombre profundamente piadoso, quizá de los hombres de Mayo, el hombre de mayor práctica religiosa sentida, ¿no? Y, por otro lado, su constante humildad, habiendo sido para su tiempo el rioplatense, vamos a llamarlo así, de mayor nivel académico que tuvo el virreinato del Río de la Plata. Hay una anécdota que a mí me gusta siempre destacar. Uno llega a Salamanca y una de las aulas en las que estudió Belgrano lleva su nombre y está homenajeada con una placa de mármol que dice: acá estudió Manuel Belgrano, prócer sudamericano, en Salamanca, la más antigua universidad española, que este año está cumpliendo 800 años, o sea que cuando fue Belgrano tenía 500 y 90. Y allí obtiene algo que ningún argentino, por llamarlo como ya se hablaba en ese tiempo de los que nacían en El Plata, argentinos, obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para leer los libros prohibidos. En aquel tiempo la Iglesia tenía un aparato de censura que prohibía libros, por supuesto todos los libros provenientes tanto de la Revolución estadounidense como de la Revolución Francesa estaban prohibidos, y Belgrano, en homenaje a su prudencia y su sapiencia, así dice el breve del Papa que lo autoriza, puede leer por sí los libros, sin que ninguna autoridad religiosa lo censure previamente. Esto que a veces, digamos, Belgrano quizá desde el estudio histórico es el prócer más anecdóticamente tratado y quizá con menos profundidad, un defecto de los historiadores, no de Belgrano, obviamente. Porque él alcanza, digamos, rápidamente cuando vuelve, él se recibe en jurisprudencia y después se doctora en leyes, es decir, es doctor en leyes en Henares, y cuando vuelve y recibe ese título de secretario perpetuo, esto marcaba la confianza del imperio. Belgrano fue un hombre que frecuentó los gabinetes que gobernaban el Imperio Español en Madrid y era un hombre quizá sin duda el más culto y sin duda el hombre más preparado y delicado de Buenos Aires, ¿no? Acá sí quiero detenerme en alguna anécdota porque se ha hablado mucho de la sexualidad de Belgrano y lo único que sabemos es que todas las mujeres de Buenos Aires quisieron casarse con él o engancharlo de alguna manera, porque era el hombre a casarse, ¿no? Y el mejor partido de Buenos Aires, y no hay la más mínima insinuación de un comportamiento homosexual que no le agregaría ni le quitaría nada, pero no hace a la verdad histórica asumir alguna cuestión que tiene que ver con eso en Belgrano. En estos tiempos hay que ser muy claro, no hay elementos históricos que aludan a otra cuestión que es cómo a Belgrano lo acosaban las porteñas a la salida de la misa en Santo Domingo. Belgrano nació, vivió y murió en la misma casa. Y tuvo en sus manos la posibilidad de convertirse en millonario por las rentas que los negocios familiares le daban y de no haber sido un probo hombre público. Como estamos aquí en esta sala que tiene que ver con la cultura de la legislatura porteña, me quiero detener en algunas cuestiones, algunas ya las nombró María Eugenia.
Belgrano es el primer promotor de la educación pública que tiene el país y coincide con Sarmiento en un detalle que es la admiración por la educación en los Estados Unidos, ¿no? En la Argentina siempre hemos hecho una lectura del tiempo independentista vinculado a la Revolución Francesa, quizá por ese impulso que le dio después la generación del 80 a esa visión europeísta, pero los hombres de Mayo eran hombres que admiraban lo que había sido el proceso revolucionario estadounidense y el proceso revolucionario francés. Uno, por la unidad con la América peleando contra un imperio. Ahí hay un detalle muy interesante que María Eugenia detuvo. Siempre estas charlas dejan muchas aristas abiertas, que es que la gran diferencia entre Estados Unidos y la Argentina, que tienen procesos muy parecidos, de hecho tienen dos guerras civiles prácticamente simultáneas, es que las 13 colonias fundadoras de Estados Unidos tenían puerto y aduana, es decir, que tenían plata cada una de ellas. La Argentina se conformó en base a un solo puerto y 13, primero eran 12, esta coincidencia es enorme. Las primeras provincias argentinas que conforman el país son 13, como las colonias de Estados Unidos. Después Jujuy se separa de Salta, allá por el 34, y la diferencia fundamental y geográfica es que había una sola aduana y un solo puerto, lo cual conformó el país de una forma donde esa tensión, ¿no? Quizá no llegó Belgrano a discutir esto, pero esa es la razón por la que Buenos Aires siempre fue federal y el interior siempre fue unitario, a pesar de que todos creemos lo contrario. Porque a Buenos Aires quería que todos fueran federales, que cada uno se arreglara con lo que tenía. Y el interior quería que seamos unitarios para repartir la plata del puerto de Buenos Aires. Que ese es un detalle que es toda la guerra civil hasta la Constitución, donde cuando en la Constitución del 53 queda claro que la aduana va a ser nacional, entonces Buenos Aires se va, después vuelve, pero pierde todo el poder político, y todos los unitarios del interior votan una Constitución federal. Paradojas de los acuerdos políticos que son interesantes. Volviendo a Belgrano, Belgrano fomenta frondosamente la educación pública y tiene una actitud económica muy interesante que tiene que ver con la fisiocracia, el gobierno del paisaje, el gobierno de la realidad natural, ¿no? Que es fomentar la agricultura por encima de la ganadería. Es decir, la ganadería, que era lo que le daba dinero a Buenos Aires, básicamente, sobre todo cuando empezaron a flaquear las riquezas del Potosí, era un arte, la ganadería es un arte en el cual el trabajo humano es relativamente poco. Entonces, San Martín y Belgrano coinciden con el tema de sembrar, de hacer agricultura, que es, si uno quiere, un pensamiento preindustrial, ¿sí? En un tiempo en el cual había que pegar un par de saltos para llegar al pensamiento industrial. Después Belgrano se da cuenta claramente que había un problema. Buenos Aires no tenía universidad, no había logrado tener universidad, y las dos universidades que tenía el viejo virreinato, que quedan de alguna manera dentro de lo que fueron primero las Provincias Unidas y luego hasta la separación de Bolivia, había una universidad que era una universidad de pensamiento universal, de pensamiento más libre, que era Chuquisaca, y una más clerical y más humanista en algún sentido, que era Córdoba. Y entonces crea dos de los primeros institutos científicos en El Plata, que son la Escuela de Náutica y la Escuela de Dibujo, que lo hace desde el consulado y que a veces se explica poco. Vieron que los resúmenes históricos son fatales. Belgrano es tan polifacético que uno podría dedicarse a muchas cosas. La náutica implicaba el estudio de la astronomía y de la astronomía aplicada, es decir, una ciencia. Y el dibujo implicaba el manejo de la geometría,
y de las matemáticas, otra de las ciencias que en Buenos Aires no existían prácticamente. Entonces, ya ahí Belgrano crea instituciones que le van a ir dando a Buenos Aires un cierto airecillo científico que va a permitir que cuando ya el gobierno independiente de la provincia, digamos del país, pero en ese momento la provincia de Buenos Aires, cree una universidad que se va a caracterizar por estar más vinculada a la ciencia que la Universidad de Córdoba. Con despecho se decía que de Córdoba salían buenos frailes y buenos abogados, pero no salía ciencia en el sentido moderno, estoy haciendo un poco de extrapolación. Y Belgrano, si algo creía, era en la consideración de la realidad. Belgrano, a diferencia quizá de un Moreno, a diferencia de un Castelli, tomaban muy en cuenta lo que pasaba. No tenían voy a permitirme una barbaridad, los historiadores no tendríamos que usar palabras fuera de tiempo, pero si uno tuviera que definirlos en términos políticos más modernos, un Moreno, un Castelli eran vanguardistas, es decir, tenían las ideas y bueno, si la gente no se da cuenta, hay que imponérselas porque en realidad está como, si no se dan cuenta de esto, están como equivocados, ¿no? De hecho, un hecho que la historia argentina oculta mucho es la revolución del 5 y 6 de abril de 1811, que es contra los seguidores de Moreno. Y es el primer levantamiento popular de Buenos Aires, donde surge Saavedra como una figura popular y quedan desplazados los mal llamados morenistas. Los historiadores cometemos estos pecados posteriormente, los más jacobinos. Belgrano siempre tuvo una lectura absolutamente respetuosa de lo que le pasaba a la gente y trataba de articularlo intelectualmente. Recién charlábamos aquí con el director de cultura de esta casa. Belgrano llega y fracasa en la campaña militar al Paraguay. Es decir, él va con un ejército, funda 2 pueblos, o sea, un ejército que iba fundando pueblos ya llama la atención, pero cuando llega al Paraguay es derrotado, Tacuarí, Paraguarí, y se encuentra con los paraguayos y lo que era su idea, que era trasladar la idea de la revolución y que el Paraguay, Asunción, se pliega a Buenos Aires, él se da cuenta que fracasa. Hace una lectura rapidísima de lo que estaba pasando y de esa lectura rapidísima logra que el Paraguay se comprometa a ser autónomo y que nunca vuelva a unirse a España, lo cual indudablemente marca una tendencia de lectura rápida de la realidad, que en los procesos revolucionarios no es fácil. No es fácil. La Revolución Francesa hace una revolución que termina en un emperador a la antigua, con Napoleón. Sin embargo, aquí Belgrano es un gran lector y esta es una enseñanza que para mí es de las más importantes de Belgrano. Belgrano, además, en esta idea de la cultura, tiene una, digamos, muy amable relación con lo que era la sociedad porteña de ese tiempo, salvo en un aspecto. Pero él es uno de los impulsores del Te Deum, que el 25 de mayo de 1810 se pide. Hay una negociación feroz, que son de esas cosas divertidas que después pasan a la anécdota con el obispo, porque el obispo de ninguna manera quería agradecerle a Dios por una junta que no tenía nada que ver con lo que él esperaba, el obispo Lué, y logran negociar, y Belgrano es el que le propone al obispo: si para usted es tan incómodo, no hable usted. Y entonces el obispo celebra el Te Deum, pero habla Segurola, el deán. Es decir, Belgrano es de los que percibe con toda claridad que, si queremos simpatizar con el pueblo va por este lado. Y esta sí que es una enseñanza cultural que a veces la política argentina no ha tomado. Es decir, esta idea de ver por dónde va la gente
No me quiero meter, ni voy a meterme en ese terreno, pero Belgrano es un lector extraordinario de la situación y le trata de poner, por supuesto, su impronta, pero nunca confronta con la realidad. Los argentinos tenemos una larga lista de gente que piensa una cosa que no se confronta con la realidad y después la realidad se lo lleva puesto. Podríamos hacer una enciclopedia y Belgrano sería, digamos, los que leen la realidad adecuadamente son unos poquitos, pero Belgrano le da esa impronta incluso cediendo en cosas que para él eran fundamentales, pero no iba por ahí. Y yo quisiera detenerme en el hecho de la, digamos, de la pobreza. Belgrano tiene, ustedes saben que tiene dos relaciones románticas muy profundas, una con María Josefa Ezcurra, que las condiciones de la época los hacen a él y a María Josefa Ezcurra asumir un carácter muy, muy cruel, porque tienen que dejar abandonada a esa niña en la iglesia matriz de Santa Fe para que pasara Encarnación y recogiera a esa niña abandonada y la criara como si fuera propia. Y todos sabían, incluso Pedro siempre se preguntaba, el hijo, ¿por qué el tío Manolo y la tía Josefa me tratan con tanta delicadeza? Porque eran los padres, pero no daba esa sociedad no estaba en condiciones de soportar eso. Y Dolores Elguero, aquella muchacha tucumana que desde Jujuy, bueno, ahí tiene a Manuela, su hija, y fíjense la delicadeza de Belgrano, que no habla de ellos en su testamento, pero le deja una carta a uno de sus hermanos curas con los bienes que tiene que dedicar al mantenimiento de sus hijos. Es decir, si los ponía en el testamento, los condenaba a ser parias, porque eran hijos ilegítimos. Entonces tuvo la delicadeza de hacerse cargo de los hijos, y sacrificó todo. Y siempre los argentinos hemos dicho, casi como honrosamente, murió pobre. Como que nos salva a todos. En realidad, la muerte de Belgrano pobre tiene que ver con que siempre dio todo. Y para mí la gran frase de Belgrano, que debería ser como un faro para la cultura argentina, que no lo es el hecho de que cuando le dijeron padre de la patria, quien lo saluda como padre de la patria es San Martín cuando se encuentran en Yatasto. Por fin me es dado conocer al padre de la patria. Después Belgrano escribe una carta lindísima en la que dice: no soy un padre de la patria, aspiro con mi vida a merecer ser llamado hijo de ella. Una frase extraordinaria donde se ubica en el carácter que sería el de todo ciudadano digno, ¿no? Muere pobre porque lo dio todo antes y no se ocupó en nada de sus asuntos. Y cierra el ciclo de la etapa fundacional del país, su muerte, ¿no? Donde, como hombre de su época, hizo todo. Las revoluciones suelen comerse a sus hombres. Y cerrando, hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con que todavía se discute si la Revolución de Mayo fue un proceso revolucionario o no. Cosa que la realidad nos muestra que sí, porque nada de lo que pasó después del 25 de mayo de 1810 volvió hacia atrás. Y fue la única revolución en toda América que nunca retrovirtió en España. Todas las otras revoluciones fueron cayendo. Y yo me permito un pequeño espadeo con María Eugenia, porque es cierto que San Martín y Belgrano hablaban de la patria grande, pero profundamente autonomista. San Martín nunca pensó en abarcar los países. San Martín no conquistó Chile, no conquistó Perú.
los liberó. Y esta es una gran diferencia con Bolívar. Bolívar los conquistaba y su plan político, que era ser el emperador de la América del Sur, fracasó. En esto yo me quedo con San Martín y con Belgrano, que tuvieron este carácter enormemente respetuoso de las identidades, ¿no? Y que de alguna manera han permitido esta América del Sur tan diversa, ¿no? Que incluso, bueno, con el milagro de que la Argentina y todo lo que hoy es la Argentina haya sido un solo país. Estos muchachos, yo cuando digo muchachos es porque me acerco efectivamente a ellos, lograron que entre el 10 y el 20 pasara algo que después, durante 40 años, decidiéramos pelearnos para ser uno solo. Porque ustedes saben que a la historiografía argentina le cuesta hablar de la guerra civil, pero la Argentina tuvo una guerra civil con grandes etapas de distintos grados de, digamos, de intensidad, en algunos momentos muy intensos, en otros muy suavecitos, pero que significó la muerte del 10% de la población, esa guerra civil. Y lo que es increíble porque en otros lados no pasó así, pensemos solamente en Centroamérica. Centroamérica era una sola al iniciarse el proceso de la independencia y terminaron siendo 7 países o 6 países y una colonia. Y la Argentina podría haber sido a esta altura 17 países, ¿no? Y sin embargo, durante 40 años nos peleamos para seguir siendo un solo país. Y eso yo creo que tiene que ver con esta idea de ver cómo lográbamos ser diferentes y ser lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que reivindicarlo a Belgrano. Y fíjense ustedes, y con esto termino, qué poco cuidamos el legado de Belgrano, el legado y el legajo también, que la última pieza que se robaron del Museo Histórico Nacional es su reloj. Aquel reloj que era la única posesión que le quedaba mueble y se le entregó a su médico porque no tenía para pagarle. Y sus hermanos, para hacerle la primera lápida que hoy está en el Museo de Luján, tuvieron que romper el mármol de una cómoda, ¿sí? Porque no había con qué pagar el mármol de la lápida de Manuel Belgrano. Entonces, digamos, yo creo que habría que hablar, yo creo que una buena idea sería que, por ejemplo, la legislatura encare la publicación de las obras completas de Manuel Belgrano, que además siempre se sintió porteño. Es decir, lo interesante de Belgrano es que él iba y respetaba lo que encontraba, pero él era un porteño hecho y derecho. Él estaba orgulloso de haber nacido en el barrio de Santo Domingo, de haber vivido en el barrio de Santo Domingo, y en ese sentido, ya le acabo de tirar una pelota importante, pero fíjense ustedes que la Argentina, en 2 años, la Argentina va a cumplir 250 años, un cuarto de milenio del nacimiento de Belgrano, y va a cumplir 200 años de su muerte. Hasta en eso era ordenado Belgrano. Nació y murió el mismo mes y cumplió 50 años, así que nos hace fácil el festejo. En 2 años se podrían escribir, así que estando la bibliotecaria y el director de Cultura, nos permitimos hacer ese atrevimiento. Yo quiero agradecerles el poder charlar de estos temas, reflexionar sobre un personaje que hace de la Argentina un país que históricamente ha sido bendecido con personajes de la talla de un Belgrano, de un San Martín y de unos cuantos otros que, digamos, nos han puesto la vara muy alta. Yo creo que la Argentina no está en estos años a la altura de los padres fundadores, para usar un lenguaje que los historiadores estadounidenses usan mucho, pero los padres fundacionales de la Argentina. No estamos a la altura de los padres constituyentes y no estamos a la altura de aquellos que a lo largo de los años de la República fueron pensando un país mejor. Así que el gran desafío es volver a verlos, volver a estudiarlos
y ver qué podemos hacer, que es muchísimo, porque estamos tan lejos de la vara que, digamos, uno piensa que algunas cosas que pasan modernamente en la Argentina no se les hubiera cruzado por la cabeza. No es que no las hubieran hecho, no hubieran concebido que fuera posible hacerlas. Y eso, bueno, el rescatar esta vara ética de todos los hombres. Fíjense que es cierto que Belgrano terminó pobre, pero todos los demás también. Lo que pasa es que con Belgrano fue tan palmario de un hombre formidable. Fíjense que hasta el año 15 él tuvo dinero para hacerse pintar un gran retrato, que es el famoso retrato de Charbonnier, el de las calcitas blancas y el chalequito verde. O sea que hasta el 1815, Belgrano manejaba dinero, ¿no? Y después, bueno, cuando se fue muriendo, tuvo que dar su reloj y buscar un mármol en su habitación para ver si lo podían sepultar como correspondía. Así que muchas gracias. Quiero agradecer a la gente.